queremos. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, muy buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Según el horario que tenemos ahora. Pues nuevamente estamos aquí con ustedes. Queremos dar gracias a Dios Padre por permitirnos estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y a las personas que trabajan en esta empresa de huamantla.org por permitirnos transmitir un poquito de lo que tenemos para ustedes, ¿no? Quiero también pedir una disculpa. El martes pasado no pudimos estar con ustedes por fuerzas de causa mayor. Pues a veces nos suceden cosas o nos atraviesan cosas muy difíciles. Pero bueno, ya estamos aquí con ustedes para poder platicar del tema médico que se va a llamar cáncer de páncreas y de la palabra de Dios. También quiero agradecer las llamadas. Hubo algunas llamadas de personas que me preguntaron que por qué no había salido el programa el día martes, porque están al pendiente de lo que estamos aquí haciendo, ¿verdad? Entonces yo quiero agradecerle mucho a las personas que amablemente van siguiendo nuestro programa. Y les recuerdo que el teléfono para que ustedes puedan comunicarse con su servidor es el 247-47-160-75. Y estamos aquí en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, en la calle Morelos Poniente número 108, abajo de Coppel. Ahí estamos para servirles o atenderles. Hemos dicho que no se les cobrará consulta, es una manera de poder ayudar a la gente. Y bueno, pues eso es lo que tengo que decirles, ¿no? También quiero comentarles que bueno, estamos en años en los que va a haber elecciones de presidente municipal, de diputados, pero bueno, a mí me llama mucho la atención la cuestión del presidente municipales, porque un presidente municipal puede hacer muchas cosas por su pueblo, puede hacer muchas cosas por su comunidad, y ahora en la actualidad, y en el caso de Huamantla, pues, tiene un buen presupuesto para que se hagan muchas cosas por Huamantla. Entonces, bueno, yo veo que hay muchos candidatos, a todos los felicito, ¿verdad? A todos les damos la bienvenida, pero el chiste no es que porque van a ser candidatos meses antes se ponen a hacer cosas. Eso no está bien, sino que hay que hacer un trabajo de tiempo atrás para poder verdaderamente ganarse la confianza de la ciudadanía y sobre todo que ya estando trabajando en el ámbito pues de la gobernación presidencial a nivel municipal, pues verdaderamente se ayude a la comunidad, verdaderamente se trabaje por la comunidad y por su progreso. Afortunadamente, en este trienio que tuvimos con el licenciado Alejandro Aguilar, sí hubo avance en la comunidad de Huamantla, sí hubo apoyo, pero todavía se puede dar más, todavía se puede hacer más. Entonces, es muy importante que la persona que llegue a quedar, pues realmente ayude a Huamantla, porque Huamantla está muy mal económicamente. Es una localidad en la que vivimos por lo del campo. Si no se da la cosecha, si no se da el campo, estamos mal. Entonces nos vino a ayudar un poquito lo de Audi, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y el personaje que llegue a quedar en la presidencia municipal pues realmente haga algo por nuestra comunidad de corazón, de verdad, siguiendo los mandamientos de nuestro Padre que dice: amarás y ayudarás a tu prójimo como a ti mismo. Después ya platicaremos con confianza, ¿verdad?, sobre estos temas pues de la política y las nuevas elecciones que tenemos. Miren, hoy vamos a platicar, porque habíamos quedado que los martes hablábamos de la historia de la Biblia y los días jueves íbamos a analizar a la Biblia, la palabra de Dios. Hoy quiero analizar con ustedes un tema que nos preocupa a todos. Es ¿qué sucede cuando morimos? Según la palabra de Dios.
Muy bien. En otro tipo de, pues, de religiones o otro tipo de seguimientos religiosos que es como el hinduismo y otro tipo de religiones, siempre hablan de que va a haber una reencarnación, que vamos a volver a reencarnar. Incluso hay quien se atreve a decir que podemos reencarnar hasta en algún animal. Yo, como les he dicho en los programas pasados, yo respeto mucho la opinión de cada quien, porque precisamente así empieza la paz, respetando la opinión y la posición de las demás personas. Pero yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, el cristianismo, no habla precisamente de una reencarnación. Él habla de una resucitación. Por eso es que resucitó Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, cuando anduvo evangelizando, resucitó a Lázaro. Y hubo más resucitaciones que Dios llevó a cabo. Y no solo Jesucristo. El apóstol Pablo también resucitó gente. Pero bueno, en aquellos tiempos resucitó Lázaro de nuevo en carne viva, ¿verdad? Porque ya llevaba 4 días muerto. Y bueno, en aquel tiempo Jesucristo fue llamado por las hermanas de Lázaro. Y Jesucristo llegó 4 días después, entonces ya el cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Pero hubo un detalle muy importante de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo es la viva imagen de Dios, o sea, de Jehová. Entonces Jesucristo, cuando él quería mucho a Lázaro y a sus hermanas, porque tenían una amistad muy, muy profunda, muy fuerte. Entonces cuando él se enteró de que Lázaro murió y acudió precisamente al lugar donde fue enterrado, él lloró, Jesucristo lloró. A ver, este detalle es muy importante. Se supone que Jehová tiene dominio sobre la muerte misma. Incluso dice la palabra de Dios en en el Apocalipsis, dice que se vencerá la muerte y que los que sobrevivamos y resucitemos seremos vivos eternamente, ¿sí? Acuérdense, cuando hablamos de la palabra de Dios hablamos de manera espiritual. Siempre es de manera espiritual. Por eso muchas veces no logramos entender lo que la palabra de Dios dice o no creemos, ¿sí? Y menos si no leemos y si no estudiamos y si no indagamos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro, a sabiendas de que lo podía resucitar, y lo resucitó, ¿por qué lloró? ¿Por qué fue que lloró Jesucristo si él sabía que lo iba a resucitar? Ah, bien, porque Dios, nuestro Padre, es un Padre amoroso y de misericordia. Acuérdense que Jesucristo es el Hijo de Dios, y él representaba, él mismo lo mencionaba y lo decía, él representaba a la esencia y la presencia de Dios mismo. Cuando Jesucristo lloró a pesar de que sabía que lo podía resucitar inmediatamente, Jesucristo sintió gongoja, sintió tristeza, sintió feo que su amigo Lázaro hubiese sido tocado por la muerte. Efectivamente, cuando se nos muere un familiar, y más si es un familiar cercano o un amigo, pues nos entra mucha tristeza, ¿no? Y estamos en una agonía y estamos hasta en depresión. Pero la palabra de Dios dice que tenemos la esperanza de la resucitación, ¿sí? De hecho, en Apocalipsis nos marca que Dios va a venir y a su voz se levantarán y saldrán los muertos del mar y saldrán los muertos del Hades, del cementerio, y serán entregados. Habla de un juicio. Efectivamente, ciertamente Dios habla de un juicio. Algunos le llaman infierno, algunos les llaman que no serán perdonados. Miren, una vez que uno se adentra a los estudios del Apocalipsis mismo, encontramos que lo que va Dios a hacer es no resucitar a la gente completamente mala. Al ser que es malo, ni siquiera se requiere juzgarlo. Sin embargo, va a haber un periodo de 1000 años para que aquellos que no hubiesen podido conocer a Dios, o aquellos que incluso hubiesen estado en el camino equivocado, pero quisieran convertirse y dejar los pecados a Dios, ahí también van a ser sojuzgados en ese periodo de 1000 años, ¿sí? No va a ser, como dicen, el juicio de un día, sino tiene sus tiempos. Ahora, hay otra cosa, lo que para nosotros los terrenales 1000 años son 1000 años, para Dios es otro tiempo,
es muy diferente, ¿sí? Bueno, hablando de la muerte, nos dice que vamos a resucitar y que seremos llamados por el amor de Dios y la misericordia de Dios, seremos llamados como que a una segunda oportunidad de vida para poder cambiar, porque va a haber mucha gente que incluso no conozca la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a ser juzgados si no conocieron la palabra de Dios? Y acuérdense que hablamos de un Dios inteligente, de un Dios juicioso y de un Dios misericordioso. Si Dios fuese como lo han acusado o como lo han señalado, que es vengativo, que es un Dios que asesino, que es un Dios que le gusta la muerte, pues ya nos hubiera acabado, ¿no? Digo, a como estamos ahorita en la actualidad, con tanta maldad y tanto daño entre nosotros mismos, ya esto ya se hubiese terminado. Y no es así, nos sigue dando oportunidad en el tiempo. Él dice en su palabra, yo a mis hijos que son mi creación, les doy tiempo al arrepentimiento. Fíjense, o sea, es qué bonito, ¿no? O sea, qué maravilloso tener un Dios así. Entonces, mientras otro tipo de religiones hablan de una forma distinta, ¿sí? La reencarnación, otras cosas así, Dios habla de que vamos a resucitar, ¿sí? Ahora bien, hay quien va a resucitar en espíritu, ¿sí? Porque somos seres espirituales, entonces también vamos a resucitar en espíritu y seremos, bueno, los que se porten bien serán llevados con Dios, ¿sí? O al menos los que estén mejor portados, porque digo, no creo que llegue a haber uno solo que esté libre de pecado completamente, digamos al 100%, pero sí hay de pecados a pecados, y hay de forma de ser a forma de ser y de sentimientos a sentimientos. Yo por eso les he hecho la invitación a todos los que me ven, que ya se dejen de tonterías, ya se dejen de chismes, ya se dejen de acusaciones, de blasfemias, de difamaciones, de asesinatos, de robos, de abortar niños, de matar gente, de robar. Ya es tiempo de dedicarnos a buscar a Dios porque ya está muy próxima su venida. Y en la primera vez vino como cordero, por eso fue sacrificado, porque nos proporcionó Dios el regalo, porque si no hubiese sido así, todos estaríamos condenados. Pero esta segunda vez viene a recoger a su pueblo. Más que hacer un juicio, viene a recoger a su pueblo, es decir, viene a recoger a sus ovejas que quieren estar con él y a dejar a las que no quieren estar con él. Eso es todo, no hay de otra. Entonces, cuando morimos, mucha gente piensa que andamos espantando. Mucha gente piensa, y mucha gente lo hace creer así para sacar dinero. Ahí tienen a la gente, a los espiritistas, y que según ven espíritus, y que según te hacen una curación de brujería, y que de lo malo. No es cierto. No existe más que Dios y el diablo. No hay más. Dios tiene sus ángeles, tiene su reino celestial en mucha paz, en mucha tranquilidad. Le gusta el amor, le gusta la armonía, le gusta la misericordia. Al diablo le gusta la maldad, le gusta la mentira, el engaño, las groserías, asesinar, matar, robar, ¿sí? Entonces, eso de que cuando morimos nos invocan y que según hasta se oye nuestra voz y que pueden decir que está la persona ahí, eso es mentira. Son cosas del diablo, son seres espirituales diabólicos que están haciendo su aparición y su actuación a través de una persona que está estafándolos y que está dedicada a invocar a los malos espíritus, porque sí existe la mala invocación, ¿sí? Entonces, es lo mismo cuando oramos a Dios e invocamos a Dios. Invocamos a sus ángeles, invocamos a Dios, Padre Todopoderoso, a Jesucristo. Bueno, lo mismo pasa cuando invocan al diablo, están invocando al malo y invocan a sus espíritus malignos, y entonces ellos son los que hacen presencia y son los que según se andan apareciendo y que según menean cosas, pero nosotros los que morimos, los humanos, la palabra de Dios dice, textualmente lo dice, y lo dice en muchas partes, ¿sí? Nos vamos a dormir. Cuando se muere, vamos a entrar a un estado como de un sueño profundo, pero sin soñar, en donde nuestro cuerpo, obviamente la materia, la carne, los huesos, entran en un estado de putrefacción y se vuelven polvo. Esa es una profecía que está en la palabra de Dios. Y se lo dijo a Adán, por tu pecado, por no haberme obedecido de algo tan sencillo que te ordené, de que no comieses de ese árbol prohibido, ahora regresarás de donde te tomé, que es la tierra y el polvo.
Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, en la palabra también nos dice, vamos a regresar a la tierra, seremos enterrados, y una vez enterrados entramos en un estado de putrefacción, y nuestro cuerpo se va a volver tierra, pero nuestro espíritu es el que se va a un sueño profundo. Nuestro espíritu es tomado, en esos momentos, nuestro espíritu es tomado por Dios o por sus ángeles, y nos va a mantener en un lugar que se llama el Hades, para que ahí esperemos la segunda venida de Dios y la orden de salir, para ver qué va a decidir Dios sobre nosotros. Por eso es muy importante que en esta vida que tenemos nos portemos bien y evitemos el mal a toda costa, lo más que se pueda, porque podemos tener como consecuencia del pecado, porque yo siempre les he dicho que el pecado trae consecuencia, podemos tener como consecuencia del pecado no resucitar. O sea, es decir, que seamos tan malos, que dice, Dios sabe que somos tan malos porque Él hurga corazones, Él entra dentro de nosotros y sabe todo, dice que la palabra que hasta sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces, ¿para qué va a resucitar a una persona que no quiso cambiar y que además fue mala? Y que es mala de corazón y de sentimientos, y que solamente va a resucitar a hacer más daño. Ese tipo de personas, las personas que son muy malas, no van a ser resucitadas. No tiene ningún sentido. Y quizás todavía no está muy bien, muy claro sobre este estudio, ¿verdad?, del infierno y del abismo y todo eso, porque la Biblia sí habla de un infierno, sí habla de un abismo. Pero acuérdense que la Biblia también es parábola, ¿sí? Porque también la Biblia dice, no resucitará aquel que es maligno, porque no me sirve. A lo mejor Dios resucite a aquellos que todavía dice, bueno, este pecó por estas circunstancias. Un ejemplo, una persona que se tiene hambre y no consigue por ningún lado que le den trabajo y se roba un pan para llevárselo a sus hijos. Es robo, sí, es robo y está mal hecho, pero ¿por qué lo hizo? Para llevar de comerle a sus hijos, ni siquiera para él. A otra persona que tiene a lo mejor un canasto lleno de panes y va y se roba otro canasto, nada más porque quiere tener 2 canastos de panes. Eso ya es ambición, es robar por ambición y por maldad. Entonces, acuérdense que Dios es un Dios juicioso, pero de misericordia. No es un Dios que simplemente nadie tiene perdón. Imagínense, si fuera un Dios que a nadie perdonara, ¿quién se iba a ir con él? Entonces, ¿quién se iría con él? ¿Quién? Ahora bien, tenemos ejemplos en los que Dios destruye completamente cuando ya hay maldad al 100%. O sea, cuando ya hay una maldad total y no hay ni siquiera un solo ser humano que se acuerde de Dios y de su prójimo y los destruye totalmente. Ahí sí, porque ¿para qué quiere algo tan malo? Como Sodoma y Gomorra. Por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidos de esa manera. Y otros, Nínive y otras ciudades. ¿Por qué? Por eso Dios también destruyó a través del gran diluvio a los gigantes y a toda la gente mala que había en aquellos tiempos de Noé, porque ya no había uno solo que se inclinara ante Dios y que amara a Dios y que le pidiera perdón. A Dios le gusta mucho que le pidamos perdón, pero de corazón, que le pidamos perdón por nuestros errores. ¿Creen que Dios no sabe de nuestra condición como humanos? Él la sabe, pues Él nos hizo. Su misma palabra lo dice. No existe un hombre que gobierne su propio paso. Necesita de Dios. Lo dice su palabra. ¿Sí? O sea, no hay un solo hombre que pueda controlarse al 100%, pero sí podemos inclinarnos, reconocer nuestro pecado y pedirle ayuda a Dios. Bueno, es otro tema que ya platiqué con ustedes. Hablando de la muerte, entonces la palabra de Dios dice que entramos a un mundo de sueño espiritual, para poder después resucitar. ¿Sí? Para poder resucitar. No sé si se resucite otra vez en carne y hueso para pasarse en el tiempo que habla de los 1000 años, o si nos resucitemos espiritualmente. ¿Sí? Va a depender de la condición del alma y el espíritu y el corazón de cada quien, es decir, la cantidad de sus pecados que tenga. Pero lo que sí les puedo decir es que el pecar nos puede llevar a no resucitar, a quedarnos en ese abismo profundo del que habla la palabra de Dios, o quizás ese infierno, no, ahí no lo sé muy bien, ahí necesito traer un pastor que nos hable bien de estas cosas, pero
Porque la palabra en una parte te dice una cosa y en otra te dice otra cosa. Pero es lógico, es como por ejemplo si yo tuviera un negocio y en el negocio hay una persona que me roba las cosas y me roba las cosas y me roba las cosas, ¿para qué lo vuelvo a contratar? Si me va a seguir robando. Es lo mismo con Dios. ¿Para qué va a resucitar a alguien que definitivamente no va a cambiar y que nada más va a resucitar a seguir haciendo mal? Entonces el cristianismo habla y dice que va a haber resucitación, no reencarnación. Eso lo dicen pues otro tipo de religiones, ¿no? Por eso es muy importante, y dice Dios, por eso es muy importante que te mantengas en constante oración y comunicación conmigo. ¿Para qué? Para que entre más le ores a Dios y entre más comunicación tengas con Él, y entre más estudies su palabra, más irás conociendo de sus propósitos para tu vida. Y te irá cambiando, y te irá puliendo hasta que llegue un momento en que entendamos qué es lo que quiere Dios de nosotros, puesto que Él fue nuestro creador. Entonces, si se dan cuenta, el morir, o sea, no tiene por qué preocuparnos. No tiene, o sea, una vez que tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, que tú sabes que existe un Salvador, que existe un Dios que te puede perdonar tus pecados, que existe un Padre que te dice, ven a mí, que yo aquí te voy a cobijar bajo mis alas, lo único, el único secreto que tenemos que cumplir es evitar pecar, es evitar hacer el mal. Y cuando caigamos en errores o cuando caigamos en pecar o hacer el mal, inmediatamente retractarnos, inmediatamente corregir el pecado que estamos ocasionando y pedirle a Dios perdón y pedirle ayuda para no volver a caer. Porque es muy fácil volver a caer en el pecado, es muy fácil, ¿sí? Entonces es muy importante que encontremos ese gran secreto. Así como hace 8 días yo les hablé y les dije que Dios nos había dejado un gran regalo a través de la resurrección de Jesucristo, y que el secreto era aquilitar ese regalo, así también ahora les digo que el gran secreto de la muerte es estar con Dios bien. El gran secreto de morir en paz y no tener miedo a la muerte es estar con Dios para que Él en su debido momento o en su debido tiempo nos resucite de manera espiritual o a lo mejor en carne y hueso otra vez. Va a depender de, pues no sé, yo creo que de la cantidad de errores que hubiéramos tenido en la vida o de pecados que hubiéramos tenido en la vida. Porque de que hay gente también que le echa ganas y hay gente que se quiere portar bien, sí lo hay, pero son contados. La mayoría somos pecaminosos, la mayoría caemos en errores, pero hay que salir, hay que buscar, y para eso se necesita la oración. En la palabra de Dios existen unos salmos que los escribió David, y hay salmos para todo, para alejar espíritus malignos, para la enfermedad, para el socorro del trabajo, para evitar los problemas, para evitar la lengua engañosa, para cuando pecamos. Hay para todos salmos. Es más, yo he estado pensando en los próximos programas, al principio de cada tema, leerles algún salmo, ¿verdad? Porque sí me he dado cuenta que en muchas congregaciones no los leen, y en muchos programas como los que estamos dando nosotros tampoco los mencionan y los dicen. Y los salmos son algo especial para Dios, porque es oración propia para Dios, que el salmista David y otras personas más hicieron, pero también las hicieron para que nosotros ahora en la actualidad las tomemos como defensa y como apoyo moral y como apoyo espiritual. Pero sí les quiero decir que la palabra de Dios claramente dice que no, los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto, es decir, no están vivos en algún lugar, no andan espantando, no se dan cuenta de nada. Sí, cuando Lázaro, por ejemplo, fue resucitado, él no se puso a contar que había visto una luz o que había visto espíritus o cosas por el estilo. Él no dijo absolutamente nada de eso, porque nada de eso fue escrito, ¿sí? La gente se emocionó grandísimamente, porque imagínense ver resucitar a una persona después de 4 días, ¿no? Lázaro estuvo muerto 4 días, ¿sí? Lázaro no tenía conciencia en absoluto de nada. Esto lo dice en Eclesiastes 9:5. Sencillamente estaba durmiendo en la muerte misma. Esto lo dice en Juan 11:11. Entonces, quiere decir que tenemos que morir en santa paz, morir tranquilos. Ok, a veces hay gente que muere
con una enfermedad terrible. A veces hay gente que muere asfixiándose, gente que muere asesinada, gente que muere accidentada, gente que muere de mil maneras, porque hay mil maneras de morir y más. Pero lo importante es que si nos portamos bien y si nos mantenemos orándole a Dios y si nos mantenemos invocando a Dios Todopoderoso, vamos a morir en santa paz y vamos a morir bien, ¿sí? Entonces queda claro, los muertos no ven, oyen, ni piensan, ni andan espantando, ni se andan encarnando en nada de eso, ¿sí? Los muertos están descansando, no sufren ni sienten dolor. Esto está en Juan 11:11. Y morimos porque hemos heredado el pecado de Adán. ¿Sí? Está en Romanos 5:12. Pero entonces Dios nos dio el regalo, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos aprovechemos de ese regalo y nos portemos bien y nos busquemos la resucitación espiritual, ¿verdad?, que Dios nos quiere ofrecer, o en carne y huesos, y en aquel tiempo cuando resucitemos, Dios así lo cree preciso, porque la palabra dice que resucitarán, ¿sí?, las personas, y habrá quienes van a irse directamente hacia el cielo, y habrá quienes van a irse a un periodo de 1000 años. Entonces es muy importante no tenerle miedo a la muerte. Al contrario, cuando estemos muriendo, dediquémonos aún más a entregarnos a Dios, aún más a ofrecerle a Dios nuestros sufrimientos, porque todos, absolutamente todos, vamos a morir. No va a haber nadie que no lo haga, absolutamente todos. Miren, hubo un rey, que es el rey Salomón, que sí fue hijo de David, que construyó el templo, un templo preciosísimo para Dios, y que el rey Salomón fue muy sabio porque Dios le dio sabiduría. Cuando fue hecho rey por órdenes de Jehová, y fue ungido como rey, Dios le habló a Salomón y le dijo, ¿qué necesitas para gobernar? Y en lugar de que Salomón le pidiera oro, plata, joyas, le dijo, Padre, dame sabiduría para gobernar a mi pueblo, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Eso le agradó mucho a Dios. Entonces Dios le dio mucha sabiduría, y el rey Salomón fue un rey muy sabio, y un rey que adoró mucho a Dios, y que también pecó, y que también cometió errores, pero bueno, Dios es el único que juzga y Dios es el único que sabe qué hizo con Salomón. Pero Salomón dijo esto, escribió esto: los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, esto está en Eclesiastes 9:5 y 6:10. ¿Sí? De igual modo, en el Salmo 146.4 dice que cuando alguien muere, perecen sus pensamientos. ¿Sí? Y esto es muy claro, ¿eh? O sea, yo les pregunto a ustedes cómo puede andar espantando a una persona que ya murió si se muere su cerebro, si deja de correr sangre por sus venas. Ok, hay quien lo dice que es en el ectoplasma, una sustancia de los fantasmas. El ectoplasma, se ha hecho estudios sobre el ectoplasma, y el ectoplasma es de índole del maligno, del mal. ¿Sí? El ectoplasma es una sustancia que liberan los espíritus malignos. ¿Sí? Pero la gente normal, la gente que está con Dios, simplemente se deposita en la muerte, en un sueño profundo, en la espera de la segunda venida de Jesucristo, y Él dirá cómo va a ser nuestro rescate, cómo va a ser que vamos a salvarnos, o si no nos vamos a resucitar, porque a lo mejor fuimos muy malos, y entonces no tenemos derecho a resucitar. ¿Ya para qué servimos? Por eso es muy importante que nos dediquemos a hacer el bien, y como dice la palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que no quiero que me hagan a mí, no se lo voy a hacer a otra persona, porque eso es lo que dice la palabra y es lo que nos lleva a estar bien, ¿sí? Bueno, pues creo que eso es todo por hoy del tema de Dios. Es algo muy bonito, muy importante. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar ya con el tema de pláticas médicas, que es cáncer de páncreas. Un tema de verdad también muy importante. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla.
las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Jardín del Arte con Nacho Espinosa. Escúchalo todos los jueves en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Grupos de Familia Alanón con Lucy. Escúchala todos los jueves a partir de las 5 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. Dejes de escuchar Pensamientos en Voz Alta con Javier Bretón, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchalo todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. De escuchar todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música con Gio a través de Radio Informativo Huamantla. Hablando de salud con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes. No te lo puedes perder todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Miren, quiero comentarles antes de entrar a mi tema que existe un lugar que se llama El Jena.
Esto lo dice Lucas 12:5, el Jena. El Jena es un lugar donde cae la gente que realmente ha sido muy mala y que no va a resucitar, ¿sí? Es un lugar donde incluso antiguamente se usaba este lugar también, incluso se usaba en Jerusalén, y ahí se tiraba a la peor gente que había y se quemaba entre basura y muchas cosas, ¿sí? Entonces el Jena es un símbolo de destrucción eterna, ¿sí? Es muy diferente hablar del Jena a hablar del Hades, que el Hades es un lugar donde vamos todos los que vamos a morir. Ahora bien, ¿por qué hubo resurrecciones en los tiempos de Jesucristo? Bueno, en primer lugar porque lo estaba haciendo a través de Dios, y en segundo lugar para demostrarnos precisamente la verdad sobre Dios y sobre Cristo, y tener una esperanza de resurrección, ¿sí? Y precisamente una de las resurrecciones celestiales o espirituales más marcadas es la de Jesucristo mismo, cuando murió y resucitó. Precisamente esa resurrección es la base o los cimientos o las raíces del cristianismo verdadero, ¿sí? Yo les he dicho a ustedes, y a lo mejor habrá gente que se moleste porque diga que el cristianismo no es una religión. Y de verdad que el verdadero cristianismo no es una religión. El cristianismo es un amor profundo, sincero y de corazón a Dios Todopoderoso, y con las intenciones de seguir sus mandamientos. Y las religiones, pues bueno, a mi punto de vista personal, son otra situación, y lo hemos visto, hay pruebas de eso, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta que Jesucristo resucitó, pero ya de forma espiritual. Es decir, Jesucristo estaba en carne y hueso. Ya les platiqué de la historia cómo fue esto, ¿sí? De hecho, en primera de Pedro 3:18 dice, explica, Cristo fue muerto en la carne, pero hecho vivo en espíritu. Y así fue. Acuérdense cuando se le apareció a los apóstoles, se le apareció María Magdalena, le dijo, no me toques porque todavía no me presento ante mi Dios. Y una vez que estuvo todavía 40 días con ellos y se presentó ante más o menos 500 personas, él vino, entregó el Espíritu Santo, le dejó el Espíritu Santo a los apóstoles y él subió al cielo. Y se aparecieron dos ángeles después que dijeron, así como ven que se fue entre las nubes del cielo Jesucristo, así lo verán regresar de nuevo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que no hagan caso de eso que hay en internet y tantos cuentos de fantasmas y tantas tonterías, que eso no es cierto, ¿sí? Son demonios y nada más. Los que nos vamos al Hades, ahí vamos a una muerte, a un sueño profundo, para resucitar después, ya sea en carne y hueso o de manera espiritual. Bueno, pues después seguiremos hablando de esto. Incluso yo creo que vamos a traer un pastor que nos hable de todo esto, ¿no? Y yo les he dicho muchas veces a ustedes que lo que yo les digo acá simplemente son pláticas que les comento. Yo no soy pastor ni guía espiritual ni nada. Búsquense a alguien que los guíe, que les apoye, que les enseñe a ver su Biblia, a estudiar su palabra de Dios. Háganme caso. Y hay muchas señales de las profecías que se están cumpliendo. Y ya estamos en tiempos muy difíciles. Entonces ya muy pronto vamos a empezar a sufrir por lo que hemos hecho y por lo que han hecho nuestros antepasados y todo lo que está pasando. Entonces yo siempre les he dicho, si todos nos pusiésemos en oración, todos, no importa la hora, pero que nos mantuviésemos de constante en oración, en verdad les digo que Dios vería más por nosotros y a lo mejor no tuviésemos que pasar el sufrimiento que vamos a pasar, o nuestros hijos lo pasarán. Vámonos al tema de hoy, que es cáncer de páncreas. Es un tema muy interesante. El cáncer de páncreas es muy frecuente, es muy común. Todos sabemos que el páncreas se localiza en esta parte. Y es un órgano, el páncreas es un órgano de secreción interna y secreción externa que ayuda a la regularización de la insulina, entre otras funciones, ¿sí? Por eso muchas veces cuando no funciona bien el páncreas nos ocasiona diabetes. Entonces es muy importante tener vigilado al cáncer de páncreas o al páncreas a través de los chequeos que les he dicho que se tienen que hacer cada 3 o 4 meses. Porque el cáncer de páncreas es de los cánceres más destructivos y que menos avisan. Y que cuando ya está dando síntomas es porque la persona ya no tiene salvación. En el 75% de los casos
el cáncer se localiza en la cabeza del páncreas, porque el órgano del páncreas está dividido en cabeza, cuerpo y cola. Entonces se localiza en la cabeza del páncreas, el 75% de los casos, ahí se llega a localizar el cáncer de páncreas. Miren, ¿qué síntomas tiene el cáncer de páncreas? Bueno, el paciente empieza a tener ictericia por obstrucción, porque como pasa un conducto que viene de la vesícula biliar y atraviesa en medio del páncreas, lo obstruye. Entonces ya la bilis ya no es secretada correctamente y empieza a haber ictericia. Ictericia es que nos ponemos amarillos de la piel, de los ojos. Entonces hay una ictericia muy fuerte, de repente se presenta, o sea, se presenta con mayor, a lo mejor empezamos a pintarnos un poquito, pero de repente llega un momento en que se presenta totalmente. Además hay un dolor, puede haber dolor en la vesícula biliar porque está obstruida, ¿verdad? Porque el páncreas obstruye el paso del conducto pancreático que viene de la vesícula. Hay un dolor también en la parte alta del abdomen, que es en esta parte, es un dolor en tipo que le llamamos tipo barra, pero más localizado a este lado, es el dolor, ¿sí? Y se irradia o se va hacia la espalda. Hay pérdida de peso, el paciente baja de peso inmediatamente, o sea, baja muy rápido de peso, ¿sí? Presenta cuadro de tromboflebitis, que es obstrucción de la circulación. Y bueno, además el paciente puede llegar a tener náuseas, mareos, debilidad profunda, falta de apetito, no quiere levantarse, no quiere hacer nada. Y los pacientes que presentan cáncer también presentan un color, aparte del color ictérico o amarillento, presentan un color ocre, ¿sí? Característico de que nos está hablando de que el paciente puede tener cáncer de páncreas. Es muy frecuente el cáncer de páncreas, es bastante frecuente, ¿sí? Por eso es muy importante que nos chequeemos, que cada 3 o 4 meses nos hagamos estudios, o sea, hacemos una tomografía, un ultrasonido, una resonancia magnética, porque la verdad, cuando ya lo detectamos, ya está muy avanzado. En más del 70% de los casos hay ese dolor que les digo, tipo barra, con frecuencia es un dolor vago, difuso, localizado en el epigastrio acá, como una punzada, ¿sí? Es común que se vaya a la espalda, ¿verdad? Y que predomine ahí. La posición sentada e inclinada hacia adelante puede proporcionar cierto alivio, ¿sí? Hace una prueba que se le hace a los pacientes, a ver, inclínese tantito sentado y siente cierto alivio, entonces puede indicarnos que hay un problema en el páncreas, ¿sí? En ocasiones llega a presentar diarreas, que es un síntoma que se presenta relativamente temprana, en etapa temprana del cáncer, ¿sí? Si usted de repente ve que empieza a tener diarreas constantes, bueno, inmediatamente acuda a ver a su médico, aunque también hay otras enfermedades que nos provocan diarreas. Después de esto, les vuelvo a repetir, está la ictericia, un dolor en la vesícula biliar. Si está muy obstruido el conducto biliar, bueno, pues se va a inflamar mucho la vesícula biliar y también va a haber problemas en el hígado. El hígado también va a tener sintomatología, también va a haber una hepatitis, o sea, se va a inflamar el hígado y el paciente va a estar muy mal, perdón. ¿Qué estudios de laboratorio tenemos que hacer? Bueno, los normales, la biometría hemática, la química sanguínea, en el que se va a demostrar que hay anemia, incluso hay pacientes en los que también se les eleva el azúcar con el cáncer de páncreas, ¿sí? Es una hiperglucemia a la que se les presenta, o sea, les da diabetes, ¿sí? Van a estar también elevadas las pruebas de funcionamiento hepático, porque se va a alterar las enzimas hepáticas, ¿sí? Y se le va a hacer un estudio especial que se llama antígeno carcinoembrionario, ¿sí? Se le va a hacer ese estudio que es el antígeno carcinoembrionario para poder, si sale positivo, pues ya estamos hablando de que hay un problema de cáncer, ¿sí? Estudios, hacer radiografías, ultrasonido, tomografías, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, donde se va a visualizar perfectamente el cáncer de páncreas, ya sea que esté en la cabeza, en el cuerpo, la cola, aunque les vuelvo a repetir, en el 75% de los casos el cáncer pega en la cabeza del páncreas, ¿sí? Pero bueno, es importante, yo siempre les he dicho a ustedes prevenir gastos, prevenir sufrimiento de la familia. Entonces hay que hacerse estudios de laboratorio y estudios de gabinete
cada 3 o 4 meses acudir con su médico de confianza para que les haga no solo estudios de la sangre, sino que le mande a hacer una tomografía sea computarizada o una resonancia magnética o un ultrasonido, aunque el ultrasonido, a mi juicio, no es 100% exacto. Por eso es que luego dicen, si me dijo el doctor que iba a ser niño y resultó que era niña. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el ultrasonido no es al 100% exacto. Pero nos puede ayudar, es una guía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una tomografía para poder ver cómo está ese páncreas, ¿verdad? Y aparte de eso, pues es una tomografía tipo rastreo, donde vamos a ver otros órganos, el estómago, los riñones, el hígado, qué sé yo, ¿verdad? Aprovechar para ver qué hay por ahí, porque siempre los pacientes siempre llegan cuando ya es más difícil tratarlos, es mucho más difícil manejarlos. Tratamiento. Realmente se puede hacer la resección del tumor, siempre y cuando no se, el tumor no se haya diseminado a otros órganos. Pero si ya el tumor se fue a otros órganos, ya nada se puede hacer, ¿sí? Existe la quimioterapia, ¿sí? Existe la radioterapia, incluso ahora han experimentado un nuevo tratamiento a base de una especie como de bombazos de radiaciones directamente hacia el tumor, ¿sí? En grandes cantidades, y se ha visto en pacientes que ha tenido buen resultado, pero la mayoría de los pacientes realmente no tienen un muy mal pronóstico para el cáncer de páncreas. La mayoría de los pacientes van a fallecer. ¿Por qué? Porque el cáncer es muy agresivo y causa mucho daño. Claro, también está el tratamiento de la oración, el tratamiento de invocar a Dios, y Dios hace milagros, para Él no hay imposibles. Si resucita gente, que no podrá ser Dios, ¿verdad? Pero hay que invocarlo de corazón y transformarse a Él y buscarlo y orar de continuo para que nos escuche, porque Él siempre nos va a escuchar, pero Él quiere que lo tomemos en cuenta. Pero en tratamientos humanos, aquí en la tierra, es la resección quirúrgica, pero realmente no nos ayuda a casi nada si el paciente ya tiene metástasis a otros órganos. El primer órgano que se afecta de metástasis es el hígado, ¿sí? Es el primer órgano que se va a afectar de metástasis, y ya cuando el cáncer de páncreas se fue a otros órganos, el paciente realmente tiene un pronóstico muy, pero muy malo. Entonces es muy importante mejor checarnos, hacernos estudios. Háganme caso de lo que les estoy diciendo. Chéquense, háganse estudios cada 3, 4 meses, en lugar de gastarse en alcohol, en lugar de gastarse en cigarros, en lugar de gastarse en tonterías, gasten en su salud, ¿sí? Los padres de familia más, porque tienen la responsabilidad de sus hijos, de ver por ellos. Gasten en su salud, chéquense, porque el cáncer de páncreas, de por sí el cáncer en general es muy silencioso, ¿no? Pero el de páncreas lo es peor. Muchas veces hay pacientes, han llegado al consultorio, pacientes que después de comer sienten la sensación de que están muy llenos y como que no digieren la comida, así me lo refieren, y les mandamos a hacer un estudio, una tomografía, y resulta que tienen cáncer de páncreas. Nuestro cuerpo humano está propenso a cualquier tipo de cáncer. De hecho, todos tenemos cáncer, ¿eh? Si ahorita yo me hago estudios, si Venecia hace estudios, y el que está escuchando esos estudios, tenemos ya la señal del cáncer. El problema es cuando se desarrolla en otras personas más rápido que en otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cáncer es hereditario y lo hemos pasado a través de generaciones y de los genes y todo eso, ¿sí? Pero sí, en medicina no hay como prevenir. Ahora en la actualidad ya tenemos estudios para visualizar adentro de nuestro cuerpo humano, como la tomografía de tercera y cuarta dimensión, en la cual podemos visualizar hacia adentro y se puede ver hasta cómo está el cáncer ahí, ¿sí? Aquí la situación es que no esté diseminado para que pueda ser extirpado. Y aún así, según los pronósticos, la gente que se le extirpa el cáncer de páncreas sobreviven 3 a 5 años, máximo 7 años. No más, sin diseminación del cáncer. Pacientes que tienen diseminación de cáncer pancreático, su pronóstico es terriblemente malo y fallecen muy prontamente, ¿sí? Pero bueno, les vuelvo a repetir, está también el pedirle a Dios en oración para que nos cure, y claro que sí, yo he visto tratamientos, yo he visto pacientes muy graves
muy graves de cáncer, de SIDA, y se han curado a través de la oración. Pero la oración tiene que ser muy potente, muy poderosa y de mucha fe, para que realmente nos ayude. Pues bueno, creo que ya estamos en el tiempo, déjenme checar. Exactamente, ya estamos en el tiempo, siempre me estoy pasando. Mil disculpas. Nos vemos, primero Dios, el martes que viene con otro tema de la palabra de la historia de Dios y otro tema médico. Quiero agradecer sus llamadas y les vuelvo a repetir, estoy a sus órdenes al 247-47-1-60-75 para lo que se les ofrezca o consulta sin costo alguno. Con toda confianza acudan a nosotros. Eso va a ser todo por hoy. Y les deseo, de verdad, les deseo que descansen en la maravillosa compañía y la paz hermosa del Espíritu de Dios. Gracias y buenas noches. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Jardín del Arte con Nacho Espinosa. Escúchalo todos los jueves en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Grupos de Familia Lanón con Lucy. Escúchala todos los jueves a partir de las 5 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. Escuchar Pensamientos en Voz Alta con Javier Bretón, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchalo todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla.
dejes de escuchar todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música con Gio a través de Radio Informativo Huamantla. Hablando de salud con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes. No te lo puedes perder todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. Troleando la noticia con el Chilaquil y la Britney. No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes a través de Radio Informativo Huamantla. Busca nuestro impreso Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas, con las noticias actualizadas de Huamantla. No te pierdas todos los martes a partir de las 6 de la tarde, temas de psicología con el psicólogo Tony, a través de Radio Informativo Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. La Britney, el Chilaquil, las Crackets, el Jairo y el Huamantrol traen para ti el informativo turbado de Huamantla, con noticias y secciones que te dejarán boquiabierto. Escúchalo solo aquí, en Radio Informativo Huamantla. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubias Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Xalpatlahuaya sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org. Impreso, internet, radio y televisión. La nueva era digital en medios. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-20239.
Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo.